Bienvenidos a Marquesina. Como cada semana vamos a hablar de lo más destacado de la cinematografía nacional. Acompáñenme. Vamos a iniciar este programa hablando de la más reciente película del cineasta español Juan Antonio Bayona. Retrató la tragedia de los Andes en la película La Sociedad de la Nieve. El cineasta español Juan Antonio Bayona se ha caracterizado por contar historias donde lleva a sus personajes al límite, como en El Orfanato, Lo Imposible, Un monstruo viene a verme y ahora vuelve a hacerlo en La Sociedad de la Nieve. Compramos los derechos y hemos estado 10 años prácticamente, más de 10 años intentando rodar la película. Me interesa, yo creo que sobre todo por la parte en la que nos encontramos a nosotros mismos en el relato, ¿no? Al ver estas historias de personajes llevados al límite también aprendemos cosas de dónde están nuestros propios límites y de cómo reaccionar en esas situaciones y es algo que me interesa, ¿no? Siempre me interesa esta vertiente de la catástrofe más desde el punto de vista del personaje y de lo humano que no de la espectacularidad. La Sociedad de la Nieve es una historia inspirada en el libro homónimo escrito por Pablo Bierzi, que describe el accidente aéreo ocurrido en 1972. El vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en los Andes. De los 45 pasajeros, sobrevivieron 29 al impacto. Muchos quedaron malheridos y luego ese número se redujo. Pues es una historia que ha ido cambiando con los años porque es una historia muy compleja. Son 16 puntos de vista en el libro, pero nosotros introducimos también el elemento de aquellos que no volvieron, ¿no? Contar la historia desde un lugar que ponga a los que no volvieron a la altura de los que regresaron. No hablar del heroísmo desde ese lugar que hemos visto tantas veces, como de los que regresan, los que más se esfuerzan y consiguen llegar a casa, sino también como aquellos héroes anónimos que fueron los que hicieron posible que esta gente regresara. Este hecho ya ha sido llevado en 2 ocasiones a la pantalla grande. En 1976, René Cardona estrenó Supervivientes de los Andes. Y Viven, de Frank Marshall, que llegó a salas en 1993. Pues me costó encontrar algo diferente, porque cuando uno trabaja en un guión, generalmente lo que hace es reducir aquello que tiene en el libro a acción y diálogos. Y cada vez que hacía eso, me encontraba con un guión parecido a lo que había visto anteriormente. Así que fue lo más complicado encontrar el ángulo. El ángulo es el que contar la historia. La solución fue tener un narrador que se convierte en el hilo conductor de todas las historias. El otro gran reto fue filmar en condiciones adversas. También era enormemente satisfactorio. Todas las dificultades aportaban realismo a la película. Todo lo duro que fue para los actores vivir ese viaje larguísimo, un rodaje muy largo de 140 días, pasando frío, pasando hambre, sintiendo la soledad de estar muy lejos de casa porque rodábamos en España. Todo eso eran estímulos para que ellos pudieran alcanzar al lugar donde tenían que llegar como actores. Así que fue un rodaje muy complicado, muy duro, pero a la vez enormemente satisfactorio de cara al resultado final. Ahora prepara la filmación de A Sangre y Fuego, Héroes, Bestias y Mártires de España, libro de 9 relatos sobre la Guerra Civil Española, escrito por el periodista sevillano Manuel Chávez Nogales en 1937. La actriz Marta Claudia Moreno nos da todos los detalles del festival Reelabilities. Celebran en México su 5ª edición. Reelabilities Film Festival es el encuentro cinematográfico más grande en los Estados Unidos dedicado a promover la conciencia y el reconocimiento de personas con diferentes tipos de discapacidad. Ahora celebran en México su 5ª edición. Es un festival que inicia el 1 de diciembre
y termina el 3. Son 3 días de festival, la entrada es gratuita. Todas las actividades se realizan en el Cine Lido, que se encuentra dentro de la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. El festival tiene como objetivo visibilizar las discapacidades y promover la inclusión a través de una variada selección de películas que exploran las vidas de personas con discapacidades en diversas formas. Absurdamente y desafortunadamente, porque el 80% de las personas estamos atravesadas por la discapacidad. La discapacidad no solamente es eh, la persona quien tiene la discapacidad o la neurodivergencia o la diversidad funcional, sino el entorno, las familias, cómo incide en todo lo que le rodea. En cualquier momento que un chavo de estos siente presión. En México hay más de 80 festivales de cine, pero este es el único en su tipo. Vivimos en una sociedad donde lo importante es ganar. Empecé a investigar y me di cuenta que en los festivales tradicionales que conocemos, en las iniciativas de muestras de cine, no existe un segmento o sección específico con historias que tengan que ver con discapacidad, por un lado, y por otro lado, la representación de la discapacidad es muy equivocada desde un lugar capacitista. ¿Qué es el capacitismo? Son los prejuicios que tenemos ante las personas con discapacidad. Reliabilities Film Festival busca fomentar la conciencia con respecto a las personas con discapacidad, además de generar un ambiente incluyente y eliminar barreras de accesibilidad en todos los aspectos. Como cada semana en Marquesina les recomendamos una serie de películas que pasarán por la pantalla de MX Nuestro Cine y que no se deben de perder. Una de ellas es Mamá, del cineasta chiapaneco Shun Zero. ¿Si eras feliz en la comunidad? Mamá es un documental del cineasta Shun Zero, quien retrata a su propia madre, una mujer tzotzil con una vida permeada por la violencia y la misoginia, que además ha cargado con el estigma de ser madre soltera. Este documental interpela a las audiencias a cuestionarse sus dinámicas machistas y racistas, además de ser un testimonio de la dignidad y resiliencia que existe en las redes de mujeres. ¿Pero qué fue lo que hizo que quisieras eso? Mi papá y mi mamá. El Castillo de la Pureza, de Arturo Ripstein, está basada en la novela de 1964, La carcajada del gato, de Luis Espota, que a su vez se inspira en los hechos insólitos de abuso familiar sucedidos en los años 50 en nuestro país. Rafael Pérez Hernández mantuvo cautivos a su esposa e hijos por más de 17 años, sin permitirles tener ningún contacto con el exterior, debido a su fanatismo religioso, en la ahora conocida como Casa de los Macetones. El guión de esta película fue realizado por el mismo Ripstein en colaboración con José Emilio Pacheco. Qué bueno que llegaste. Quiero estar tranquilo. Por teléfono. Niña Sola, de Javier Ávila, es un documental en el cual se hace la reconstrucción de un crimen impune contra Cintia, una joven de 19 años asesinada por su pareja. Su madre y su hermana mayor dan su testimonio sobre los hechos, mientras buscan una explicación a este crimen y darle sentido a sus vidas nuevamente. Trato de olvidarlo. Ya estamos de vuelta y nos encontramos muy bien acompañados en esta ocasión para hablar de una película que se llama Vidas Violentas. ¿Cómo estás, Ricardo Tavera? Oh, muy bien, Julio. Muchas gracias por invitarnos, por estar aquí en compañía tuya y bueno, también de todo el hermoso público. Michael Rowe, un placer como siempre. Igualmente, qué gusto verte.
Así es, esta es una película que ya tiene sus años de estreno, pero bueno, lo decíamos hace rato, la han visto más de 20 millones de personas y también tiene más de 20 reconocimientos nacionales e internacionales. Es un proyecto que se realizó pues con el que participan varios directores y que obviamente cuentan varias historias, pero ¿cómo se sienten de formar parte de él y de un proyecto que finalmente se ha visto muchísimo en México y el extranjero? Pues Julio, yo creo que es muy gratificante que este tema se haga visible, sobre todo por lo que implica el ser humano. Es un lujo en nuestro país que el cine tenga esta capacidad en primera de poder acercarse de una manera más sensible al público y de alguna forma también compartir que la violencia no nada más viene de dentro, sino de fuera y de fuera para adentro. Y creo que también hacer visible esta parte y que tanta gente la haya visto y que sean más de 20 millones nos indica que la gente tiene un interés en resolver el tema y no nada más de resolverlo, sino de hacer algo por nuestras propias vidas y que nos demos cuenta que las emociones valen mucho la pena y que el ser humano tiene mucha tarea que hacer, ¿no? Mucha tarea que contar. Así es, te lo comentaba hace rato también, Michael, que esta película, lamentablemente, muchas de estas historias no han perdido ninguna vigencia, siguen ocurriendo tal cual están plasmadas en la película. Sí, es muy fuerte darse cuenta de que hay los problemas de los adolescentes, sobre todo, la gente en general, siguen siendo los mismos, no ha cambiado. Y como cineasta, para mí fue un proyecto hermoso, porque no es todos los días que uno puede como aportar algo en un trabajo en conjunto que uno sabe que va a tener una posibilidad real de cambiar las cosas en la sociedad. Yo no sabía que lo habían visto 20 millones, sabía que muchos, pero 20 me parece muchísimos. Y tantos premios. Es una oportunidad como muy padre para todos los que participamos. Así es, hay muchos temas dentro de esta película, hablamos de trata de personas, por ejemplo, pero también el bullying en la escuela, y en tu caso te toca hablar de un caso pues que se da muchísimo, ¿no? Que son las relaciones de pareja y la violencia que puede existir dentro de ellas, ¿no? Así que háblanos un poquito de tu historia. Claro, fíjate que es una historia que de alguna forma, pues mucha gente, miles de personas de alguna manera lo han vivido de una manera directa, ¿no? Esta violencia intrafamiliar o de pareja en estas relaciones de tipo tóxicas que de alguna forma muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos vivido. Yo precisamente me basé, como casi en todas mis historias, precisamente en hechos reales, de alguna forma que te marcan en infancia, en adolescencia, en adultez, y que de alguna forma uno como cineasta va teniendo la necesidad de obligatoriamente contar tu propia historia, ¿no? De alguna forma hacerlo más transparente, lo más claro, lo más honesto posible y de alguna forma poder conjuntar esta historia basada en poder hablar de personajes jóvenes que se introyectan en primero una vida independiente, que para ahora los que somos millennials es todo una vida compleja, ¿no? De alguna forma enfrentarte a la independencia, a la presión social, al desarrollo humano y también a los monstruos internos, obviamente lo hacen complicado. Ahora imagínate de alguna forma poderlo contar desde el punto de vista pareja, lo hace aún más fuerte, ¿no? Y en esta parte de alguna manera de darle esta vuelta de tuerca en las historias, sobre todo en la mía, en la que de alguna forma el personaje recibe una moraleja, una lección a lo mejor no querida o de manera incidental, tratando de hacer que su propio futuro y su propia lección sea más personal y más interna, para que de alguna forma cuando la gente la ve en la película y pueda englobar con todas las historias que va viendo una a otra, tenga el mensaje directo, ¿no? De alguna forma que tenemos que hacer algo distinto para que también nuestra sociedad no solamente sea mejor, sino más evolucionada. Así es, digamos que la historia se centra en el reencuentro de una pareja, ¿no? Totalmente. Y eso va desarrollando la historia. Sí, justamente, el encuentro precisamente trata de estos dos personajes que de alguna forma, como todo en la vida, traen una relación y una historia atrás, y que esta historia los va llevando con su serie de emociones y con sus series de circunstancias. Al final, por supuesto, hay un reclamo importante de estos dos personajes y obviamente en la moraleja principal de la historia es no solamente tiene que ver el reclamo y lo que vivimos, sino lo que pudo ser o lo que pudimos vivir, si pudimos o debimos transformar la historia para que algo nuevo o positivo sucediera en nuestras vidas.
Así es. Bueno, la violencia desde muchos puntos de vista está retratada en la película. En tu caso, de pronto ya lo decías, historias de adolescentes que son orillados por las circunstancias a tomar decisiones que tal vez no son las mejores, ¿no? Sí, se trata de una pareja muy joven, adolescentes, que se embaraza y ante la necesidad económica para cuidar al bebé que viene, él se le presenta una oportunidad de meter dinero robando, pero sale mal y lo terminan matando unos policías en un robo mal logrado. Y entonces la niña que queda con el embarazo decide abortar. Así es, digamos que son historias que también suceden, ¿no? ¿Cómo fue para ustedes, o si recuerdas, ¿no? Porque sucedió esto hace mucho tiempo, si tenían tema libre o de dónde surge un poco también esta historia que es la que retratas en la pantalla? Nos como que asignaron un poco un tema a cada quien, pero el guión era libre, o sea, totalmente a nuestra voluntad. Había unos guiones propuestas o podíamos cambiarlas o hacer de nuevo un guión desde ceros. Así es. Ricardo, ¿cómo ves esta posibilidad de que la película se vea a través de la pantalla de Canal 22 en una televisora pública completamente gratuita? A mí me encanta, sobre todo porque de alguna manera, al ser una película mexicana, de primer momento que nuestro mismo país pueda apoyar a nuestro cine de una manera responsable, como lo hace Canal 22, precisamente con esta visión de cultura, de desarrollo, siempre en búsqueda de crecimiento, no solo personal, sino intelectual, lo hace muy valioso, sobre todo porque necesitamos los directores de cine actualmente en México mucha exposición, mucho apoyo, mucho desarrollo, mucho impulso. La mayoría de las veces estamos en contra de muchas cosas, incluso políticas, sociales, incluso hasta emocionales, en las que de alguna forma la parte de la creatividad se ve limitada. Y de alguna manera la película no solamente tiene un fundamento importante que es la parte humana, sino el desarrollo de los directores y de los que participaron, tanto actores como técnicos en la película, con esta circunstancia de ser muy exquisita, muy enriquecedora, a flor de piel. Son grandes directores con los que se trabajó precisamente esta película, con mucha visión artística, grandes actores con mucho renombre, con mucha trayectoria, con mucha estrategia, muy queridos por el público, pero sobre todo muy preparados. Entonces creo que eso cuenta mucho, y sobre todo que de alguna forma la gente no solamente pueda disfrutar una película mexicana distinta, sino una película mexicana como las que hacen falta precisamente en nuestra época actual, que tengan esta moraleja, un mensaje, un fundamento. Se está renovando, creo que el cine, creo que Vidas Violentas lo que busca de primer momento es regresar también esta serie de elementos importantes en el cine mexicano para regresarlo a su etapa de cine de oro mexicano. A mí siempre ha sido uno de mis grandes sueños, no solo como productor y como director, sino como creativo y hasta como mexicano, ¿no? Que volvamos a esa etapa tan hermosa de un cine que tenga un fundamento importante, que nos diga algo más y que la gente, por supuesto, no solamente se acerque a la televisión, regrese mucho a las salas de cine por un cine mexicano de calidad, y también que de alguna manera sea visto en estos grandes escaparates como lo es la televisión, Julio. Así es, pues solo me resta agradecerles a los dos su presencia, que nos hayan visitado, y estaremos esperando sus siguientes proyectos porque ya nos adelantaron que el próximo año, en febrero, van a comenzar a filmar. Michael, un placer como siempre. Igualmente, Julio, gracias. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Julio. Bueno, pues ahí lo tienen. Nosotros regresamos en un instante. Ya estamos de vuelta y ahora vamos a hablar de la película El Águila y el Gusano de la cineasta Gita Schiffer. Canal 22 tuvo participación en esta producción. La película tuvo su estreno en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia. Entra. El Águila y el Gusano es la más reciente película de la cineasta Gita Schiffer, un filme que realizó en familia. El guión está inspirado en el libro homónimo escrito por Hugo Iriart, su esposo, y la fotografía corrió a cargo de Sebastián Iriart, su hijo. ¿Se cuajó? Así de repente. Ya habíamos trabajado en Los laberintos de la memoria, que es un documental
que hicimos sobre estas dos mujeres que andan buscando sus raíces, una cubana y otra que soy yo. Hicimos Huérfanos y esta última, El águila y el gusano. Desapareció. Es un asunto delicado. La película gira en torno a Campuzano, un periodista y asesor político, Valdivieso, un funcionario público, y Calixta, la dueña de un salón de belleza cuyas paredes guardan un secreto. Vidas poco a poco se entrecruzan. Yo respondo a sus interrogaciones como buena amiga. La novela de Hugo Iriarte está llena de miles de personajes complicadísimos, muy enloquecidos, que muy difícil adaptarla para cine o muy difícil para adaptarla para un director como yo, que no es tan imaginativo, sino que yo necesito empezar por la realidad. En menor medida, la película busca replicar el tono fársico del libro, la exageración de la realidad intencionada para revelar el horror de la vida diaria. Ahora me dispongo a descubrir la identidad de nuestro político asesino. No creo que sea necesario proseguir con esta investigación. Vente a la casa. Yo lo que quise hacer es una sátira a los tiempos que nos tocó vivir, ¿sí? Y entonces la sátira no es de carcajada, sino que es como de reírse así por dentro. Me estaba diciendo uno de mis actores, Marcelo Alonso, que es chileno, dice, en Chile eso se llama reírse con la nariz. Así. Oyes bien, puerco. El águila y el gusano prepara su estreno para el primer trimestre de 2024. Crea una cosa. De seguro esa cosa es falsa. ¿Y? ¿No le parece suficiente información? La vida nos deja. El documental Un lugar llamado música ha sido celebrado en todo el mundo y ahora llega a la cartelera comercial. Aquí les presentamos la entrevista con el director. La música rompe fronteras de generación, idioma, idiosincrasia, cultura y religión. Prueba de ello es el documental Un lugar llamado música de Enrique M. Rizzo, que retrata la colaboración entre dos artistas muy diferentes a simple vista. Uno de ellos es Daniel Medina de la Rosa, músico consagrado del canto espiritual wixárika que proviene de la comunidad de Santa Catarina, Cuexcomatitlán, en Jalisco. Y el otro músico es el compositor Philip Glass. Philip Glass pues ya se vende solo, pero digamos que es de los compositores pues más influyentes de nuestra generación. El pueblo wixárika ha sido uno de los más retratados en el cine y por esa razón, desde la concepción del proyecto, Enrique M. Rizzo buscó un ángulo diferente. Y sí hicimos una exploración musical que no habíamos visto en otro lugar y tanto que nosotros nos sorprendemos. Se sorprendió Víctor Sánchez, que es como el puente entre ellos dos, que lleva décadas trabajando con ellos, y él estaba sorprendido como de las cositas que empezábamos a descubrir al traducir su música. El proyecto tuvo sus complejidades para realizarse. Por un lado, sortear un grupo de abogados que representan a Philip Glass y por otro, lograr que la Asamblea de la Comunidad Wixárika aprobara la filmación. No cae simplemente en un jam ahí que cómo le das la vuelta, sino como en una relación donde los dos lados se invierten y los dos lados se arriesgan, porque Philip los llevó a Nueva York, estuvieron pues en presentaciones y pues está su nombre también de por medio, ¿sabes? Y lo mismo con Daniel y Erasmo, los ves ahí sentados con la asamblea
poniendo su nombre de por medio. Entonces, es muy bonito que los dos se arriesgan como por llevar esta colaboración. La película se convierte en un emotivo trabajo que retrata el proceso creativo de dos grandes músicos. Con esto nos despedimos, pero antes de hacerlo los invitamos a que no se pierdan un ciclo que les tenemos preparado. Se trata de Argentina para no perder la memoria, que está compuesto por una serie de cortometrajes. Yo me despido, soy Julio López y esto fue Marquesina.